Hola Javier. Bueno, hoy en esta fresquita mañana, que me ve que estoy así como helado, pues nos encontramos como ves, en la calle San Jorge. Nos encontramos en la calle San Jorge y voy a contarte un poco la historia de esta calle. La calle San Jorge, pues debe su nombre a la iglesia que se encuentra aquí en este espacio, la iglesia de los ingleses, y hay que decir que antes de construir la iglesia, pues era pues un solar abandonado, en donde al fondo, en lo que es hoy más o menos la calle Chanca, era donde se encontraban las atarazanas o las chancas del Duque, frente a la calle, delante de la calle Regina más o menos. Bueno, pues aquí la chanca o la atarazana era donde se construían y reparaban los barcos. Y vemos que como es una calle bastante sin habitar y bastante desolada, porque dice en 1478 se ordenaba que los nuevos edificios que se construyesen no rebasasen la línea de las casas atarazanas nuevas que estaban fabricando en aquel tiempo. O sea que en 1478 más o menos se estaban construyendo lo que eran las atarazanas del Duque, las nuevas atarazanas, y se prohibía que se construyera delante de ellas. Pero llega 1517 y en ese momento los ingleses, que era una colonia importante en la ciudad, en la villa, pues le piden un solar al duque para construir lo que sería una iglesia. Le piden un solar y el duque le concede, en 1517, les concede un solar yermo que estaba a espalda a las atarazanas o chancas del duque. Le concede un solar aquí en esta zona, que en esta zona pues debía ser pues un espacio abandonado y un espacio de solar en donde no tenía ninguna utilidad, y en donde empiezan a construir los ingleses esa primera iglesia. Construyen una pequeñita y a partir de esa iglesia se va configurando lo que es los alrededores. Una iglesia que no solamente era iglesia para los ingleses, sino que era además, después se construye otra y no era solamente una iglesia, sino que era un hospital y un colegio para los niños ingleses, e incluso un cementerio para las personas de esa nacionalidad, O sea que era a partir de ahí es cuando se empieza a configurar la calle San Jorge, que toma el nombre, por supuesto, del santo que se encontraba en esta iglesia, que era el patrón de Inglaterra, el patrón de los ingleses, que es San Jorge. Es del que toma el nombre la calle, por encontrarse en la iglesia de San Jorge, en ese lugar toma el nombre. Suponemos que espontáneamente era donde se encuentra la iglesia de San Jorge. Bueno, hay un momento que es en 1887, cuando el concejal José Ruiz Ahumada y siendo alcalde Manuel González Fernández Romo presenta un ruego para que se le cambiase la denominación de esta calle y se le pusiese calle de González Ontoria. Se le pone y incluso se pone al final de la calle, hay un mármol en donde se explica quién fue esa persona y que está dedicado a él. Y entonces, pero la verdad es que creo que todo el mundo continuó llamándola como calle de San Jorge. Calle de San Jorge por la iglesia que se encontraba aquí, que se llevó mucho tiempo abandonada, en estado de abandono, hasta que fue la Hermandad del Rocío la que la volvió a recuperar para el culto, y
Además está en ella la Virgen del Rocío, pero esa es otra historia que ya hemos contado y que ya te contaremos en algún momento. Y hasta aquí la historia de la calle San Jorge. Bueno, Javier, me encuentro en otra calle de nuestra ciudad y muy cercana a la que hemos hablado antes. Es que el otro día me encontré a una persona por la calle y me dijo que cuál era la historia de la calle Fariñas. Bueno, y digo, bueno, pues voy a buscar y vamos a contarle un poco la historia de la calle Fariñas, que es esta que nos encontramos. Bueno, aunque ahora la veamos como una unidad, la verdad es que han visto el autobús y que aunque ahora la veamos como un trozo, en la antigüedad no fue así, sino que era una unidad, es decir, lo que es calle Regina, calle Fariñas e incluso la avenida San Francisco formaban una unidad que era la que hacía que fueran desde el centro, desde la villa, hasta el puerto, hasta Bonanza, y toda ella tenía el nombre Avenida de San Francisco por aquello de avenida que lleva al convento de San Francisco el Viejo, que se encontraba en lo que hoy es la barriada de San Diego. Entonces toda esta parte era avenida de San Francisco, del Señor, concretamente de avenida del Señor San Francisco, o calle o camino del Señor San Francisco. Es cuando se construye el convento de Regina, que está en la parte anterior a esta calle, cuando se empieza a llamar a ese tramo y a un trozo, a todo este tramo, se empieza a llamar calle del convento de Regina Coeli. Claro, al estar cerca de ese convento es cuando se le cambia la denominación, pero de forma espontánea seguramente, y aparece el nombre dividido en dos. Bueno, el nombre de Fariñas no aparece hasta el 1913. Es cuando aparece rotulada, aparece denominada como calle Fariñas. Fue el 5 de diciembre de 1913 cuando se le pone el nombre de calle Fariñas al tramo que va desde el cruce del carril de San Diego hasta espalda a la iglesia de San Nicolás. Se homenajeaba con ello al padre José María Fariñas, que había nacido ahí en una de esas calles, en una de esas casas que está delante, y que incluso hay una lápida donde dice que ahí nació el bienhechor de pobres y enfermos, que falleció el 28 de enero de 1871 y que había sido pues arcipreste de la ciudad, arcipreste, y de hecho en principio se le denomina como calle arcipreste Fariñas. Luego es cuando ya seguramente es el mismo pueblo, la misma ciudadanos, el que comienzan a denominarlo, y es con el nombre que se ha quedado de simplemente calle Fariñas. Este es el nombre de la calle que hablamos hoy. Y ahora nos vamos a otro sitio, si te parece. Bueno, Javier, y ahora me encuentro en el barrio Alto, como puede ver, la Plaza de la Paz o Plaza de Arriba, porque ya sabes que me gusta hablarte de dos calles normalmente, pero también de un lugar. Y hoy he elegido un lugar bastante antiguo, que lo tenemos al fondo, se ve ahí el lugar. Es el llamado Cabildillo. El Cabildillo este era el lugar donde se concentraba la mayoría de la gente, pues en la antigüedad.
Era el sitio, el barrio alto, era el casco de la primitiva ciudad. Y también encontramos aquí un sitio que era donde, en la esquina, en la Plaza de la Paz, esquina calle Caballero, nos encontramos un edificio que está ahora mismo rehabilitado, que tiene sobre su escudo, sobre su puerta, un escudo y una lápida que nos recuerda que ese fue el cabildo de la ciudad. Fue más o menos el ayuntamiento antiguo de la ciudad, el primer ayuntamiento que tuvo esta ciudad, el lugar donde durante mucho tiempo se reunían los capitulares, es decir, más o menos lo que vendría a ser hoy los concejales, y esta es la razón por la que aún el edificio conserva el nombre de Cabildillo. Pero es en 1556 cuando se inaugura este cabildillo. Pero ¿dónde se reunían los capitulares, los concejales hasta ese momento? Pues la verdad es que era un verdadero trasiego. Pues podían reunirse en diversos lugares, desde la antigua Torre del Alcázar, allí o aquí, desde la iglesia de la O, el Patio de los Naranjos, el Hospital de Santa María, en casa del gobernador, en el Palacio del Duque, o incluso alguna vez en el monasterio de Madre de Dios, en esos lugares, hasta que deciden pues construir una casa del cabildo. Pero es aquí que en el año 1546, de la torre que servía como lugar de reunión, se vino a la ruina. Se cayó la torre, que era donde se reunía, una de las torres del antiguo Alcázar, y entonces pues buscaron un sitio dijeron, mira, ya no podemos esperar más y tenemos que buscarnos un sitio donde sea el ayuntamiento de la ciudad, donde reunirnos. Y el 12 de marzo de 1552 encontramos que intentan comprarlo. Dos casas de la plaza de arriba, una propiedad de un zapatero que se encontraba en las Indias llamado Francisco, y otra de las monjas de Madre de Dios. Eran los propietarios, compran estas casas pero no se inaugurará, el edificio no se inaugurará hasta el año 1556, siendo lugar de reunión de la corporación municipal de los capitulares hasta el año 1708, en que ya la casa, se abandona la casa porque se encontraba, ya era pequeña, estaba mal, y entonces es cuando ya deciden abandonarla. Este es hasta que se construyó el nuevo cabildo, el cabildo que está en la plaza del mismo nombre, es decir, en el barrio bajo, justo en la calle ancha, en la plaza del cabildo del ayuntamiento, que fue inaugurado el año 1731, ya en el barrio bajo, en la plaza del cabildo. Pero durante muchos años este fue el lugar de reunión de los capitulares, de los concejales que gobernaban la ciudad.